Buenas tardes. Vamos a hablar en este caso de lo que es el sistema de gestión de seguridad de la información. La seguridad de información. Hablando de la seguridad de información, vamos a remontarnos en este caso a los primeros conceptos de seguridad que se evidencian en los inicios de las escrituras sumerias. 3000 años antes de Cristo o en el Código Hammurabi, 2000 años antes de Cristo. La Biblia, Homero, Cicerón, Teseo y César representan obras donde aparecen ciertos rasgos de la seguridad en un entorno de guerra y de gobiernos. ¿Por qué hablamos de estos temas? Fíjense lo siguiente. Hablar de estos temas, de lo que es la seguridad de la información, no se viene manejando desde ahorita. Los temas de la seguridad de la información se vienen manejando desde épocas remotas, donde se guardaban secretos de información sumamente importante para el desarrollo de las guerras. ¿Qué quiere decir esto? Muchas organizaciones de los años anteriores manejaban información que era sumamente importante para poder avanzar en la conquista de territorios, manejos de población, liderazgos, todo esto. Siempre se ha manejado con la confidencialidad de la información. Ahora bien, en los años actuales, en cuanto a tecnología, la seguridad está en manos de los tecnólogos. Actualmente, las tecnologías han avanzado muy grandemente. Y está en manos de los desarrolladores de tecnologías, que en este caso son nombrados como tecnólogos y en ocasiones en manos de la dirección de las organizaciones, debiendo tomar en cuenta el grado de concientización de cada uno de nosotros respecto a la importancia de la información. ¿Qué queremos decir con esto? Que la información va a depender también del grado de importancia que tenga y cómo afecta, cómo impacta a la organización. Es decir, una información de suma importancia para la organización no puede ser manejada por todos los miembros de la organización. Tiene que haber un grupo muy selecto que maneje esta información para poder llevar a la organización a puerto seguro. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos del caso de tecnologías, de innovaciones, de productos y de inclusive de política en la sociedad, todas estas son informaciones que se tienen que manejar con mucha mano izquierda y que tiene que ser guardada por especialistas en las áreas. Ahora bien, partiendo de esto, los sistemas de información forman parte de la vida cotidiana de las personas. ¿Okay? Las personas común y corrientes siempre tienen algo importante que guardar y algo importante que decir. Y esta información que manejan actualmente no se le puede divulgar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra repercute en su vida diaria o repercute en su quehacer. Asimismo se manejan las organizaciones. Una información que sea divulgada en un momento no determinado puede causar un impacto que hasta la empresa puede irse a quiebra o puede desaparecer en el mercado por una mala información o por un robo de información que se haya generado por personas inescrupulosas o por personas que no estén vinculadas con las organizaciones directamente. Entonces, partiendo de este esquema de lo que es la seguridad de la información, cómo se ha venido manejando durante todos estos años, vemos que es de suma importancia que las organizaciones, en este caso, a nivel nacional y a nivel mundial, han venido avanzando en lo que es resguardar su información. Para eso se ha desarrollado las normas ISO, que son las garantes de resguardar la información creando sistemas que permiten desarrollar tecnologías para el resguardo de las mismas. ¿Ok? Entonces, muchas empresas actualmente están migrando a estos sistemas. ¿Por qué? Porque en la actualidad, con las nuevas tecnologías, la información es sumamente importante. De la información dependen las ventas, de la información depende la tecnología de la empresa, de la información depende el avance de la organización, de la información dependen muchísimas cosas, de la información que se maneje internamente y externamente. Por eso es que es importante siempre tener un resguardo y saber
lo limitado de la información que puedes divulgar y lo que no se puede divulgar en este caso. Por ejemplo, tenemos el caso de las empresas que trabajan en laboratorio a nivel de economía, a nivel de política, a nivel de desarrollo tecnológico y infinidades de tipos de información que no pueden ser divulgadas y no pueden ser manejadas por todos los grupos y las organizaciones que se desarrollan en un ambiente determinado para que creen que estén vinculadas con estas organizaciones que manejan información. Entonces, partiendo de esto, pasamos a nuestra segunda lámina, que es básicamente vamos a hablar acá sobre el uso de la información. Y para eso nos hacemos la siguiente pregunta. Considera cada uno de los siguientes conceptos de la seguridad de la información, su uso y su beneficio. Vamos a hablar un poco en este caso del uso. La función principal de un sistema informático es el procesamiento de los datos almacenados. Gracias a su utilidad, los sistemas informáticos son adaptables a casi cualquier sector o actividad económica. Puede ser utilizado casi sin restricciones. Evidentemente, esta información que aparece acá en el uso nos da pie para desarrollar el tema. ¿Desarrollarlo en qué sentido? Fíjense, cuando hablamos de la función principal de un sistema informático es el procesamiento de los datos almacenados. Sí, evidentemente, el sistema informático se crea para eso, para desarrollar la información, ¿verdad? Pero, adicionalmente de desarrollarlo, también tiene que guardarla. Ah, pero ¿quién va a utilizar esa información? ¿Hacia dónde va a dirigir esa información? ¿Y qué tipo de información es la que se va a utilizar? Es allí donde parte lo que es el resguardo de la información y el uso que se le tiene que dar. Una vez que ya tenemos definido esos criterios, a quién va dirigido, cuál es el tipo de información que tenemos que emanar y quién la va a utilizar, entonces ya podemos definir criterios en función de la información en general, que es la que se va a procesar mediante los sistemas informáticos que están desarrollando constantemente la información para la organización. Ahora bien, la utilidad, los sistemas informáticos, si son adaptables o no se adaptan a los sistemas informáticos. Por supuesto, cuando hablamos de desarrollo de información, esta información tiene que ser adaptable a cualquier sistema de información de desarrollo informático que maneje la organización, porque de eso dependerá, de ese sistema de desarrollo que maneje la organización, dependerá el flujo de la información y el avance de la misma. Por ejemplo, en los procesos operativos se necesita información que es muy valiosa para desarrollar un producto. En las ventas también se necesita información que es muy valiosa para colocar nuestros productos en un mercado. Y para poder ser competitivos también tenemos que manejar una información. Por lo tanto, esta información se tiene que manejar a través de sistemas que sean adaptables a los usuarios que están vinculados a la organización. Ahora bien, creando este sistema tiene que haber concientización sobre la información que se maneja. ¿Ok? Tienen que haber restricciones con respecto a la información que se maneja. Porque no es lo mismo cuando un vendedor que tiene que salir a la calle, que tiene que tener contacto con un cliente, que tiene que mostrar un producto, maneje la información que se maneja a nivel de dirección. ¿Por qué? Porque a nivel directivo se manejan cosas muy diferentes que se manejan a nivel operativo. Entonces, cuando hablamos de esos tipos de información, tiene que haber un tope, un límite para que estas personas manejen la información que les compete cada uno. Entonces, partiendo de estos criterios, es sumamente importante el manejo de los sistemas informáticos, que son los que permiten, en este caso, otorgar las restricciones necesarias para que fluya la información y llegue a donde tenga que llegar. Ahora, nos preguntamos, beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué es importante para una empresa o una organización la seguridad de la información? Considere por lo menos 5 razones. Bueno, nosotros evidenciamos acá más de 5 razones. Por ejemplo, el servicio de la seguridad te permite conservar de forma efectiva los datos privados de los empleados y los clientes. ¿Por qué?
¿Por qué el servicio de seguridad te permite conservar la información efectiva de los datos privados de los empleados y los clientes? ¿Por qué son importantes nuestros clientes y por qué son importantes nuestros empleados? Dependiendo de la óptica donde se mire, el cliente es sumamente importante para la organización, porque ya dependiendo de nuestros clientes es que nuestra organización tiene sentido de ser. ¿Ok? Si nosotros tenemos una cartera de clientes que son nuestros clientes potenciales, nuestros clientes fijos, que son los que mueven nuestro producto, por supuesto que su información la tenemos que manejar con mucho cuidado y saber cómo vamos a manejar esta información. ¿Por qué? Porque la competencia siempre está buscando la manera de quitarnos nuestros clientes, saber por qué nuestros clientes nos compran, cuál es la relación que tenemos con nuestros clientes, qué beneficios nos dejan nuestros clientes. Entonces, por eso tiene que ser una información bastante cuidadosa y bastante privada, la información de cada cliente que se maneja dentro de la organización. ¿Ok? Debido a esto, la información que se maneja de los clientes tiene que pasar a un servidor privado para que ésta pueda ser resguardada y no pueda ser violentada por usuarios externos o personas que quieran robar nuestra cartera de clientes para ellos darle el uso que, bueno, que ellos decidan darle, pues. Ahora, el uso de la información de los empleados también es sumamente importante, porque tiene que existir un código de seguridad entre los empleados y la organización para que la información que los empleados manejan no pueda ser divulgada ante ninguna instancia o ante ninguna empresa. Para eso se crean sistemas de seguridad y de resguardo de información también. La información que los empleados manejan siempre tiene que estar limitada. Dependiendo del área donde se encuentra, es la información que va a mantener y hasta cierto nivel que tenga acceso. Para eso se crean estos diferentes criterios, lo que es la privacidad, la protección, la integridad, la prevención, la autenticación, la productividad, el control y la accesibilidad. ¿Qué queremos decir con todos estos criterios que se están manejando aquí? Que si no se manejan estos criterios en una organización, la empresa está expuesta a que cualquier persona violente los sistemas informáticos, los sistemas de información que se manejan en cualquiera de estas áreas. Por ejemplo, en el caso de la productividad, eso es sumamente importante, porque eso va a demostrar la debilidad o la fortaleza de la empresa. En el caso de la protección de la información de los clientes, eso es sumamente importante, porque también evidencia la debilidad o la fortaleza que pueda tener la empresa en cuanto al resguardo de sus carteras de clientes. En este caso también tenemos la accesibilidad, quienes pueden accesar a nuestros sistemas de control, a nuestros sistemas de servicio, a nuestros sistemas tecnológicos. Eso es sumamente importante y por lo tanto tiene que ser muy celosa la organización a la hora de otorgar los permisos y las licencias para llegar y acceder a estas bases de datos. ¿Qué es lo que pasa? Que estas bases de datos pueden ser vulneradas. Sí, pueden ser vulneradas, pero pueden ser vulneradas desde adentro o desde afuera, pero más desde adentro que desde afuera. ¿Por qué? Porque si no existe un sistema interno que le permita a la organización resguardar sus sistemas de tecnología, sus sistemas de información, sus sistemas de producción con bastante rigurosidad, entonces esta va a ser una empresa que ante sus competidores va a ser una empresa muy vulnerable y vulnerada, por supuesto, también. Para esto, los sistemas ISO ofrecen sistemas que son adaptados para el resguardo de la información que se está manejando mediante adaptaciones, mediante procesos que permiten el resguardo de toda esta información. Ahora pasamos a nuestra tercera lámina, donde hablaremos un poco sobre la confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? La confidencialidad se establece como una relación estrecha con la privacidad de los datos, abarcando así todas las acciones que se emprenden con el objetivo de asegurar que la información confidencial y sigilosa para que permanezca protegida y no pueda ser sustraída mediante ciberataques, acciones
de espionaje o cualquier otro tipo de delito informático. ¿Por qué se hace hincapié en esto? Piense lo que venimos hablando desde el principio, lo que venimos hablando desde las guerras, que siempre están buscando la vulnerabilidad, la debilidad, creando sistemas para sustraer información, violentando sistemas, inclusive comprando información a los trabajadores de las empresas. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que la información que se maneja en una organización es sumamente importante para el desarrollo de la misma. Si esta información es vulnerada por alguna razón, la empresa puede inclusive quebrar. Así de simple. Puede desaparecer del mercado. O puede ir a instancias legales, ya que se está divulgando una información de un cliente que no debió divulgarse, o inclusive puede ser estafada, puede ser inclusive también, como decimos en estos casos, cuando plagiada, ¿no? Todo eso puede suceder dentro de estos sistemas siempre y cuando no se tomen las medidas correctivas y preventivas para el manejo eficiente de la información. En este caso, la integridad de las organizaciones es sumamente importante. ¿Por qué es importante? La integridad es parte del pilar de la seguridad de la información, que se refiere a la precisión y la consistencia de los datos, así como de los otros sistemas corporativos que durante los procesos o ciclos de vida del negocio son de suma importancia. ¿Por qué es importante la integridad entonces? Porque mediante la integridad se protege ciertos criterios que son de suma importancia para la organización. Estos criterios son los que van a permitir mantener una imagen hacia afuera y una imagen hacia adentro. Estos criterios nos van a permitir a nosotros como organización crecer ante la competencia, crecer ante ante el mercado y poder dar una visión de que es una empresa sólida, robusta, que mantiene sus ventajas competitivas, que es una empresa que resguarda la información de sus clientes, que es una empresa innovadora, que es una empresa creativa y que es la empresa óptima que el cliente necesita. Por lo tanto, muchos clientes se suman a este tipo de organización por la seguridad que ofrecen. Ahora, una empresa que no cumpla con estas características está expuesta a que sea una empresa que no maneje clientela y que siempre esté dentro de un barco sin rumbo. Se puede decir así, dentro de un barco sin rumbo donde no va a tener puerto fijo. ¿Por qué? Porque ha perdido credibilidad, porque la información es una información volátil que la maneja cualquiera, no tiene sistemas de seguridad, no se preocupa por innovar. Entonces, este tipo de empresas, por supuesto, que no son las más recomendadas dentro de un sistema de seguridad para proteger información. Ahora, la disponibilidad. Cuando hablamos de la disponibilidad, ese sería el tercer pilar de la seguridad de la información y está basado en el tiempo, la accesibilidad de los datos y los sistemas corporativos, es decir, si pueden consultarse en el momento que amerite, si son eficientes, si son oportunos. Esto es sumamente importante. Las empresas que son oportunas al momento de manejar información son empresas que están en la vanguardia, que manejan sistemas y que están invirtiendo constantemente en el desarrollo de tecnologías e innovación para adentro, para mejorar sus sistemas. Están en un crecimiento constante, un aprendizaje constante. Entonces, partiendo de esto, y como decía nuestro compañero Edward Deming, digo yo compañero porque me gusta mucho la bibliografía de Edward Deming, y la innovación tiene que ser constante, un constante momento de aprendizaje, constante momento de innovación, tiene que ser, eso es lo que de eso depende la empresa, de sus actualizaciones constantemente. Y como dice Kotler, no esperemos que la competencia
no nos ataque, vamos a innovarnos nosotros mismos, vamos a hacer la competencia somos nosotros mismos. Y de esto depende el avance de la empresa, de ser su propio competidor. De eso depende el avance de la organización.